Estuve 18 meses haciendo todo bien con mi proyecto y a pesar de eso algo aún se sentía confuso, forzado y pesado. Había dudas cada vez que actuaba, había miedos cada vez que me compartía y había inseguridades cada vez que me promocionaba. Y sin saber por qué, yo aún pensaba que era por falta de acciones, por falta de conocimientos o por falta de cursos, cuando realmente no tenía nada que ver con eso. No era por falta de información, no era por falta de disciplina y no era por vagueza. Era simplemente debido a mi desalineación interna, era debido a mis bloqueos subconscientes que me mantenían limitado sin saber realmente por qué. Entonces la solución que hice para dejar de sabotear mis resultados no fue más cursos, no fue invertir en más información, no fue buscar un nicho más rentable y no fue disciplinarme más y esforzarme más a pesar de sentirme bloqueado y frustrado. Fue básicamente dejar de luchar conmigo mismo. Y sí, gracias a integrar esto y aprender a manejar esos bloqueos inconscientes que estaban arruinando y bloqueando mi potencial y mis resultados, en los siguientes 3 meses pude pasar de cero a hacer los primeros 2.000 euros con mi proyecto al mes, pude pasar a atraer a las personas adecuadas a través de mi contenido, resonando con las ideas que de verdad estaba compartiendo y pude atraer a más de 5 clientes ideales a través de mi acompañamiento 1 a 1. Y todo esto se dio básicamente, obviamente a través de estrategias, de conocimientos, de experiencias y de mucha consistencia. Sin embargo, toda esta estrategia, consistencia y confianza en el plan para que esos resultados se dieran no hubiera sido posible sin entender qué me estaba bloqueando y qué estaba impidiendo que todo eso no se estuviera dando de forma natural. Porque la cuestión aquí no era lo que tenía que hacer, la cuestión aquí era todo lo que sentía de incomodidad, de frustración, de duda, de desconfianza y de impostor al actuar en esa dirección. Por lo tanto, el problema no estaba en todo lo que estaba haciendo o tenía supuestamente que hacer, sino en lo que pasaba dentro, en lo que me mantenía limitado y en lo que me impedía acercarme a esa realidad. Porque como ya te he dicho antes, estaba luchando conmigo mismo por sentirme completamente desalineado. Así que si sientes que en tu caso puede pasar algo parecido, que estás haciendo todo bien, esforzándote y haciendo todo correcto y las cosas aún no se dan como esperas, seguramente te estés saboteando sin saberlo. Y en los siguientes minutos te quiero explicar el paso a paso que yo precisamente seguí para poder desbloquear mis resultados, destapar mi potencial y poder convertirme en la persona que normalizaba esos resultados. Pero antes de todo, si aún te estás preguntando por qué surge este tipo de autosabotaje, déjame explicarte de la forma más sencilla en la que yo lo comprendo. Básicamente, autosabotearte consiste en tener a nivel inconsciente aún creencias o paradigmas que van en contra de tus objetivos conscientes. Es decir, a nivel interno, tu subconsciente busca una cosa diferente que lo que conscientemente tú deseas alcanzar. Al fin y al cabo, esto analógicamente, con una analogía muy clara, es como si tu mente y tu corazón fueran en direcciones diferentes. Precisamente por lo que intuitivamente tu corazón quiere una cosa, quiere esos objetivos que tú ahora mismo deseas, pero tu mente, a través de las creencias y los paradigmas que están en tu subconsciente, desde que naciste, desde que creciste hasta el punto en el que te encuentras, precisamente avanzan en una dirección completamente contraria. Por lo tanto, cuando tú pones objetivos, quizá para tu mente inconsciente, esos objetivos resultan arriesgados, peligrosos, incoherentes o incluso desalineados de lo que supuestamente deberías querer, que es justo lo contrario de lo que tú dices que quieres hoy en día. Por lo tanto, cuando se da esto, cualquier tipo de esfuerzo que tú pongas en la dirección que quieres para lograr esos objetivos, resulta súper forzado, súper frenado, súper incómodo, súper inseguro, como si no estuvieras yendo por tu camino, como si hubiera un lastre, como si estuvieras avanzando con un peso, como si estuvieras conduciendo un coche con el freno de mano puesto. Por mucho que pisaras el acelerador, al fin y al cabo, vas a acabar quemando el motor, vas a acabar estropeándote, que al fin y al cabo viene a ser como cuando tú actúas sin estar alineado, acabas quemándote, acabas arruinando tu potencial sin saber por qué, acabas sin tener esos resultados a pesar de estar haciendo todo bien y precisamente la razón es porque hay algo de ti que tienes que resolver. No es que estés roto, simplemente hay partes de ti que no están alineadas con la dirección que quieres avanzar. Por lo tanto, la solución, básicamente, es alinear todas tus partes en favor de tus objetivos conscientes. Y quizás eso te parezca muy bien, pero aún te preguntes, vale Diego, pero ¿cómo realmente se dan estos bloqueos? ¿Por qué tengo este tipo de bloqueos a nivel interno? Y la realidad es que este tipo de bloqueos se dan por 2 razones principales. La primera de ellas es poner demasiada importancia en esos resultados. Si tú tienes un demasiado apego porque ese resultado se dé, si a nivel inconsciente piensas que de eso depende tu valía personal, si ni siquiera piensas en otra cosa, en otra realidad que no sea con ese objetivo, estás poniendo demasiada presión, demasiada importancia a ese objetivo. Lo que a nivel interno te estás diciendo que o logras ese objetivo, o logro eso que quiero, o no valgo nada, o no seré respetado, o seré rechazado, o no seré nadie. Entonces a nivel interno te estás diciendo eso, a nivel inconsciente estás metiendo demasiada presión y demasiada importancia. Esto al fin y al cabo lo que hace como consecuencia inevitable es que surjan las dudas y el miedo por ¿y si no lo logro? ¿Qué pasará?
Y a partir de ahí, cuando surgen dudas y cuando surgen miedos, la respuesta ya te la sabes. Empiezas a tomar acciones que no están alineadas, empiezas a actuar de forma insegura, empiezas a procrastinar lo que tienes que hacer solo por miedo a que lo intentes y salga mal, empiezas a sabotear tus resultados sin darte cuenta, porque estás actuando bajo la gran importancia que te supone esa acción. Básicamente estás convirtiendo la acción fluida que podría ser para llegar a ese objetivo en una acción, en una lucha de vida o muerte a nivel inconsciente. Por lo tanto, sientes una gran presión, un gran freno para actuar en la dirección que sabes que tienes que actuar. Entonces eres tú mismo el que está limitando los resultados que aparentemente buscas solamente por ponerle un demasiado peso excesivo a ese resultado. Y el segundo motivo de la raíz de este tipo de bloqueos es seguir guiones ajenos. Básicamente, un guión ajeno es cualquier tipo de idea, de creencia, de paradigma que has asumido como tuya, como propia. Como por ejemplo que el éxito requiere mucho sacrificio, que fracasar es vergonzoso, que si fracasas tu valor no vale nada, no eres nadie. Este tipo de creencias lo que te hace es que a nivel inconsciente tú dirijas tu atención hacia seguir ese tipo de guión, es decir, hacia seguir ese tipo de idea, hacia seguir ese tipo de frase. Si tú tienes claro que fracasar es vergonzoso, inconscientemente vas a dirigir todas tus acciones, toda tu intención, a no fracasar para evitar esa vergüenza, para evitar ser rechazado, para evitar ese miedo a la exposición, al juicio o a lo que puedan decir los demás de tu fracaso. Por lo tanto, aunque tú conscientemente quieras un objetivo, tu intención se verá frustrada, difuminada o confusa debido a que tu intención inconsciente precisamente es evitar cualquier tipo de acción que te exponga al posible fracaso y al ver ese valor disminuido debido a que la idea que tienes del fracaso es negativa. Por lo tanto, conviertes la acción, la intención de crear, de compartirte o de hacer la acción que te va a llevar a ese resultado en algo mucho más negativo, frustrado o frenado, porque inconscientemente buscas otra idea debido a querer, como te he dicho inconscientemente, seguir ese guión ajeno, seguir ese camino, esa ruta que te has impuesto, que te has asumido y que está programada al fin y al cabo en ti para que la sigas, para que cumplas con eso y para que seas fiel a eso. Por lo tanto, cualquier tipo de objetivo, intención o acción que vaya alineada a la otra dirección se va a ver frustrada, frenada y autosaboteada básicamente por ti mismo, como te he comentado antes. Y ahora, después de todo esto, seguramente te preguntes, genial, pero ¿cómo puedo dejar de bloquearme? ¿Cómo puedo dejar de fallarme a mí mismo? Y precisamente déjame que te explique los 5 pasos que sigo paso a paso consistentemente en mi día a día para poder evitar sabotearme, para poder alejarme de ese tipo de bloqueos que mantienen mi potencial limitado, para que tú también los apliques en tu día a día. Entonces, el primero de todos es observar sin juzgar. Cuando vengan resistencias, dificultades o miedos, en lugar de identificarte con ellos, de creértelos y de meterte como en el personaje que está sufriendo, que tiene problemas, incomodidades, trata de observarlos sin resistirte a ellos. Este ejercicio precisamente se basa en identificar lo que hay ahí, incómodo, el miedo, la duda, lo que te está viniendo. No identificarte con ello, simplemente observarlo, entender qué está pasando y sin resistirte, sin evitarlo, sin alejarte de ello, simplemente dejar que esté ahí. Simplemente observándolo desde fuera, siendo consciente de que no es más que una sensación, que igual que todo lo demás es pasajera. Cuando dejas de resistirte a ello, cuando empiezas a observarlo con claridad y cuando empiezas a, sobre todo a etiquetar lo que está sucediendo, lo que estás sintiendo, la emoción que estás sintiendo, el miedo, la duda, lo que sea que estás experimentando en ese momento, es cuando entiendes que deja de tener peso sobre ti, deja de tener importancia y deja de suponer un obstáculo, simplemente se convierte en una experiencia que tú observas desde lejos, desde el control, por así decirlo, de alguien que no le puede manejar eso, que simplemente es algo que no está en él, que no eres tú, es algo que está pasando y que puedes dejar pasar si te permites observarlo sin reaccionar y sin identificarte con esa sensación. El paso número 2 es soltar la importancia. Como te he dicho antes, cuando pones demasiada importancia en un objetivo, aparecen las dudas, el miedo a no lograrlo, porque estás vinculando tu valía personal con el resultado que vayas a obtener de ese objetivo. Entonces, el resultado aquí, o el camino aquí, sería soltar la importancia, es decir, actúa donde tengas que actuar, pon la intención donde tengas que poner la intención, pero no pongas esa presión de lograrlo para que sea vida o muerte y para que inconscientemente te satures o bloquees o autosabotees para no lograrlo, para no intentarlo por si sale mal. Simplemente permítete actuar, poner el foco en lo que tienes que hacer y soltar el peso de lo que venga después, porque realmente el objetivo final no depende al 100% de ti y lo sabes. Entonces simplemente enfócate en qué depende de mí, qué tienes que hacer, qué acciones tienes que llevar a cabo de forma consistente y suelta el peso de lo que pueda obtener o de lo que vaya a venir en consecuencia de lo que tú crees. Enfócate en ser la causa, enfócate en actuar, en crear tú lo que depende de ti y lo que está en tu mano y suelta el peso de todo lo demás. El tercer punto es reconectar con tu intención. Piensa realmente qué quieres lograr persiguiendo eso o haciendo eso, más allá de ganar o perder. ¿Qué quieres crear? ¿Qué quieres servir? ¿Qué quieres aportar? ¿A quién quieres impactar?
¿Qué quieres dar a otros al fin y al cabo? ¿Qué quieres, sí, crear a partir de ahí? Porque en torno a eso es cuando dejas de poner la importancia ahí excesiva también al resultado y empiezas simplemente a actuar por el amor de hacerlo, por el objetivo propio de lo que estás haciendo, de lo que estás creando, de lo que estás construyendo, de lo que estás dando a otros. Desde ahí, dejas de poner excesiva importancia a qué objetivo pasará o qué resultado obtendré. Es como básicamente plantar una flor, plantar una semilla para que crezca una planta y empezar a regar la semilla y empezar a cuidar la semilla sin estar pendiente constantemente de a ver cuánto ha crecido hoy, a ver si ya está creciendo, a ver si ya el tallo está más alto que ayer. Precisamente cuando le pones demasiada importancia al objetivo, es como básicamente plantar la semilla, enterrarla y al día siguiente levantarla a ver si está la semilla plantada, a ver si sigue ahí la semilla plantada. Lo que hace es básicamente destruir el proceso que la semilla está siguiendo para crecer. Igual al día siguiente, en lugar de regarla y taparla, cuando pones demasiada importancia a ver si ya está el resultado ahí, como si necesitaras lograrlo ya mañana, estás simplemente destruyendo todo el resultado, porque estás dudando, porque estás poniendo demasiada intención en lo que está pasando fuera, lo que no depende de ti, en lugar de lo que está bajo tu control, en lugar de la acción, la intención y el esfuerzo que tú puedes poner cada día enfocado en lo que depende al 100% de ti. Así que reconecta con la intención pura que tienes, de lo que quieres realmente crear, más allá de lo que obtengas, si se da bien o si se da mal, o si se da como esperas, si no se da como esperas, simplemente vuelve a tu centro, reconecta con tu intención. El punto número 4 es actuar con suavidad. Algo que me costó mucho entender es que la realidad no va a responder a tu urgencia, a tu prisa, a tu presión, a tu sacrificio. Por muy bien que suene y por mucha cultura del esfuerzo que te has comido igual que yo, la realidad solamente responde a tu claridad en torno a lo que quieres, a tu acción ligera y consistente. ¿Con ligera a qué me refiero? Con ligera me refiero a ponerle acción obviamente consistente, sin la presión y la necesidad de que esa acción dé un resultado inmediato. Acción ligera me refiero a poner la atención, como te he dicho antes, en lo que depende de ti, actuar en base a lo que sabes que tienes que hacer en el momento en el que tienes que hacerlo, sin esperar a que eso dé un resultado que quizá no deba dar en ese preciso instante. Así que actúa con claridad, actúa con suavidad y no pongas demasiado peso, urgencia, prisa, necesidad en eso, en que eso se dé. Eso te permite que la realidad fluya, que se reorganice a sí misma y que las cosas sucedan cuando tengan que suceder de la forma en la que tengan que suceder. Y el punto número 5 es enfócate en ese estado interno, enfócate en quién eres en realidad, enfócate en cómo te encuentras. Esto es básicamente que la realidad es como un espejo y refleja tu estado interno. Entonces, tratar de simplemente de lograr un resultado diferente estando frustrado, dudoso o al fin y al cabo enfadado, triste o negativo, ¿vale? Es como tratar de mirarte al espejo y tratar que el espejo sonría antes de que tú sonrías. Es decir, es imposible. El cambio tiene que venir de dentro para que se dé fuera. Por lo tanto, antes de que tú esperar un cambio fuera, debes hacerlo dentro. Entonces, enfocarte en tu estado interno, en mantener el estado interno de confianza, de claridad, de acción consistente, sin prisa, sin negatividad, con suavidad, con claridad, con confianza, es lo que te va a permitir que los resultados se estén dando, sin tú poner una excesiva importancia y sin tú bloquear tus propios resultados al fin y al cabo debido a ponerle esa presión, esa necesidad o ese miedo a la posibilidad de que no se dé lo que esperas. Así que esos son los 5 pasos que te van a ayudar a suavizar muchísimo más la intención, que te van a ayudar a suavizar muchísimo más el proceso para lograr eso que deseas y a dejar de bloquear precisamente tus resultados. Porque déjame decirte algo, al fin y al cabo el autosabotaje no es algo que esté mal en ti, es simplemente algo que tienes programado y que tienes incrustado que te está impidiendo actuar con suavidad y facilidad hacia tus metas. Piensa cómo se sentiría poder promocionarte sin sentir la duda. Piensa cómo se sentiría poder hablar, compartirte de forma auténtica sin sentir el miedo o el síndrome de impostor. Piensa cómo se sentiría poder acceder a las acciones que sabes que tienes que hacer, por muy incómodas que sean, en el día a día de forma consistente, suave, natural, sin necesitar una disciplina exagerada, un esfuerzo y sacrificio inhumano para poder lograrlo de forma consistente. Piensa cómo se sentiría actuar como sabes que tienes que actuar para convertirte en esa persona que ya tiene ese resultado, sin necesidad de forzar nada, hacerlo de forma natural. Precisamente esto es lo que sucede cuando destapas los bloqueos inconscientes y cuando alineas todas las partes de ti hacia los objetivos que realmente deseas para no sabotear el resultado que estás buscando ahora mismo. Y precisamente esto es lo que hago a nivel 1 a 1 personalizado con cada creador que entra en mi acompañamiento 1 a 1 llamado Creadores de Impacto, en el que disolvemos el autosabotaje, en el que entendemos qué tipo de bloqueos le está impidiendo lograr su objetivo, compartir su mensaje y monetizar sus conocimientos para poder a partir de ahí destapar su voz auténtica, conectar con su voz auténtica y a partir de ahí poder
comunicar y monetizar sus dones, sus pasiones y sus talentos en torno a su marca personal y en torno a su propósito para servir a las personas que más le necesiten. Así que si estás interesado en ver cómo todo esto que te he comentado hoy se podría aplicar a tu caso para disolver tus bloqueos y poder conectar con tu voz auténtica y monetizar lo que más amas hacer, simplemente escríbeme al link de WhatsApp que tengo en la descripción para poder ver más a profundidad cómo trabajaríamos todo esto que te he comentado en tu caso específico. Simplemente hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya servido, ahí te dejo la propuesta por si quieres saber cómo sería trabajarlo juntos, espero que te haya servido, que lo apliques, que seas consciente de todo esto. He visto que se ha puesto bastante blanco por fuera, pero bueno, ha sido un poco la luz que entra de la ventana. Espero que te haya servido de verdad, te mando un fuerte abrazo, como siempre te dejo por aquí por el próximo vídeo para que vayas a verlo desde ya. También te suscribes, por favor, si no te has suscrito aún y si te gustaría seguir viendo este tipo de vídeos, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.